Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los compañeros legisladores y en especial un saludo fraterno, cariñoso a todos los habitantes de las provincias afectadas. Recordemos que el epicentro fue Esmeraldas y también Manabí, pero también existen otras provincias que tuvieron afectaciones, como la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, y la propia provincia del Guayas, con algunas afectaciones también no menores, donde hay pérdidas de vidas humanas, en la ciudad de Guayaquil. Quiero expresar mi solidaridad a todos ellos y, por supuesto, siempre reconocer que el pueblo guayacense ha sido un pueblo absolutamente solidario y hermano con quien más lo ha necesitado. Así se vieron volcados alcaldes de todos los cantones de la provincia del Guayas a gestionar, impulsar donaciones, a poner su maquinaria, así como también la prefectura, al servicio de la colectividad en el momento más difícil de la catástrofe. Sin embargo de ello, cuando se habla aquí del momento y la hora de la solidaridad, justamente este proyecto de ley creo que se enmarca en ello. Es una forma de contribuir, de dar, de alguna manera, en forma como somos los ecuatorianos, hermanos, unidos, sentidos, porque nos duele también lo que le pasó a los manavitas, les pasó a los esmeraldeños, les pasó a los fluminenses y que también le pasó en algunos casos a los guayaquileños cuando han perdido algún familiar. Es necesario decir que necesitamos legislar con hechos concretos. La solidaridad no se cacarea solamente con decirla, sino con hacerla. Y es por eso que este proyecto de ley así nos llama y nos convoca a que nosotros, de la manera más cauta, pero también más directa, podamos debatir evidentemente un proyecto de ley que busca dar mecanismo para, de alguna forma, mitigar los daños e iniciar con la reconstrucción en las provincias y en las zonas más afectadas. Quiero decir que también en el Ecuador tenemos la oportunidad de hacer un cambio radical, y es por ello que ante estos desastres naturales, el Ecuador tiene la posibilidad de hoy día debatir respecto de las construcciones que se hacen en nuestro país y también ir a combatir la precariedad de las mismas y, por supuesto, que se genere y se estimule las construcciones sismo-resistentes o también aquellas que utilicen materiales más atractivos hacia el turismo, que son más ecológicos y que permitan también quizás mitigar algunos impactos que se dan por estos efectos o catástrofes naturales. Yo quería traerles a reflexión algunas de las cosas que se han dicho en estos últimos días para algunos científicos y expertos. Entre eso, algo que nos llamó la atención, que decían algunos, el Ecuador debe tomar conciencia de su situación de riesgo. Una de las recatistas de los Topos de México dijo que se sorprendió de la inconsistencia de los daños asociados a los desastres en nuestra población. Y cito textualmente lo que manifestó: encontramos un Ecuador muy negador de su situación geológica, de su vulnerabilidad, de tener 5 volcanes activos, de tener placas tectónicas moviéndose debajo y que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Esto no hay que negar, ni siquiera a nuestra capital. Se necesita estar preparado para enfrentar estos desastres naturales. Esta inconsistencia de riesgos, como así lo llaman algunos expertos, ya viene siendo debatida a través de la ONU Habitat, donde este año tendremos y albergaremos la sesión de la conferencia mundial que se dará aquí en la ciudad de Quito. Una de las mayores preocupaciones que generan las ciudades es el riesgo cada vez más alto a nuestra región, pero sobre todo en el ámbito de las construcciones. Y en alguna de las cosas se ha dicho, y sobre todo sale de las reflexiones de ONU Habitat, que existe poca conciencia de cómo la urbanización mal pensada puede incrementar los factores de riesgos a los desastres naturales, con consecuencias de pérdidas humanas y, por supuesto, materiales. Desafortunadamente, muchos países de la región desconocen las medidas para reducir la vulnerabilidad y no se consideran para hacer estas medidas debidamente fiscalizadas por los entes de control. Ante esta inconsistencia de riesgos frente a los terremotos, abogo
abogo a todos ustedes legisladores por un debate serio, frontal y firme respecto de una reconstrucción integral de las provincias afectadas. Que sea el propósito de esta ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto, a buscar una reconstrucción integral. Este es un proyecto que indudablemente impone ciertas contribuciones para financiar la construcción y las reconstrucciones de las ciudades y de las zonas afectadas, pero también decir que así lo hicieron países como Chile, o no muy distante como el terremoto del que fue objeto Japón. Es indispensable también que digamos que estas contribuciones, no como se dijo aquí por parte de una legisladora, no son contribuciones voluntarias, son contribuciones solidarias, que están albergadas y que su mandato constitucional también así lo dice, de conformidad con lo que dispone el artículo 301 de nuestra Constitución. Estas contribuciones hacen que, por supuesto, vayan hacia las remuneraciones, el patrimonio, las utilidades, los bienes inmuebles en el Ecuador de propiedades de personas jurídicas que se han constituido en paraísos fiscales. Pero es imperiosa la necesidad de enfrentar esta emergencia con las correspondientes también exenciones tributarias a aquellos habitantes y, por supuesto, empresas que han estado en la zona o que se encuentran en las zonas afectadas. Este proyecto debe también ser mirado como justo, porque a mayor capacidad económica, mayor debe ser la contribución. Así este proyecto puede de esta forma satisfacer los principios constitucionales enmarcados en el artículo 300 de nuestra Constitución en relación a que son progresivos y equitativos. Es por ello que este proyecto, más allá de ser equitativo, debe buscar también hacer en forma efectiva, conjugar en forma efectiva el proceso de dar a quien más lo necesita en estos precisos momentos, que son las provincias de Manabí y Esmeraldas. Por eso es que pensamos y consideramos que me llama también la atención y reconozco con sorpresa que hoy mismo algunos miembros de la oposición ya rectifican y ya no hablan de fideicomisos de bienes y de fondos públicos, cuando ya se han dado cuenta que es imposible poner un fideicomiso a aquellos que son objetos de contribuciones o de impuestos. Bien que hayan rectificado, pero también decir que el Ecuador no es el Ecuador de los 90, el Ecuador donde no había institucionalidad, en el Ecuador donde no se gestionaban las donaciones para que vayan al gobierno, porque no se sabía dónde terminaban los mismos. El Ecuador de hoy es un Ecuador institucionalizado, que pudo reaccionar ante un desastre natural, obviamente de las magnitudes que tuvimos, que quizás pudo ser peor si no hubiésemos tenido toda la infraestructura que teníamos, como las carreteras, como el ECU 911, donde todos estuvimos coordinados, donde había un procedimiento, quién coordinaba a quién. Siempre se puede mejorar. Indudablemente en momentos de desastres nos lleva por delante el pánico, quizás la desesperación, y es por eso que quizás en algún momento determinado no se toma la mejor decisión, pero sí decir que hoy el Ecuador no es el Ecuador de los 90. Hoy nos permitió enfrentar ese desastre natural, y escuchaba también a algunos compañeros que decían que nunca más existe un desastre natural. Ojalá así fuera, pero son condiciones que ningún país, ni siquiera los países de mayores tecnologías, puede prever. Por eso creemos que es indispensable que en los próximos días, cuando vayamos a discutir el proyecto de ley en segundo debate, de Lotus, como se denomina, es indispensable que ahí hablemos de aquellas medidas que se llaman el marco de Sendai, que nació luego del terremoto de Japón, donde hablemos de enfrentar la vulnerabilidad y los riesgos que son indispensables. Por eso, dentro de este marco, Presidenta, ya habrá el momento de explicar que es necesario ir a construir una cultura donde enfrentemos los desastres naturales, pero también aprovechar la oportunidad para decir que estamos ante un desafío enorme que requiere de voluntad, no solamente de voluntad política, de la buena voluntad, de los corazones nobles, que sea esta ley la mejor forma de demostrar que es la hora de la solidaridad, no cacareándola, sino efectivamente cumpliéndola con el que más
necesita, que son nuestros hermanos de las diferentes provincias afectadas. Gracias, presidente.